movido. Cada vez que yo leo o cada vez que presento un mensaje, prácticamente no puedo hablar. A veces es llorar. Y yo le digo a mi esposa, le digo, yo no sé si puedo predicar o me pongo a llorar por la alta motivación, por la actitud de las transformaciones, por ver un hombre tan especial, figura de Cristo en el Antiguo Testamento, que es uno de los más ejemplares para todos nosotros los humanos, como es la vida de José. Yo no sé si usted ha leído la vida de José, ahora que estamos en tiempo con Dios. José es una persona increíble, el hijo más querido de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿cierto? No solamente hijos, sino hijas también más. Puede ser 15, 16, no sé cuántas hijas más tuvo. Pero hijos fueron 12 hijos. Pero este hijo fue querido, este hijo fue amado. Este hijo fue de una relación de anhelos por mucho tiempo. Y su padre ya mayor lo supo educar. Tuvo un tiempo de dedicación a este muchacho, que es increíble lo que desarrolló en el corazón, en la mente de este joven, que hizo hacer de él una persona con una figura increíble. Por eso vamos a mirar tantos capítulos que tienen que ver en Génesis, comenzando por ejemplo en Génesis capítulo 37. Abramos un poco y vamos a encontrar que aquí va a desarrollarse la historia de un gran hombre llamado José. El momento que nos va a presentar es un momento de un muchacho de 17 años, un muchacho inteligente. Es un muchacho muy relacionado, es un muchacho que vivencia a su papá y se manifiesta que es un hombre seguro, es un hombre que aún está para retos grandes. El papá ya lo va a colocar como líder entre los hermanos, lo percibe que aunque tiene hermanos, que tiene hijos, Jacob de 40 años, prefiere tener a ese hijo de 17 que dirija muchas cosas de él a nivel personal. Ok, vamos a leer un poco en Génesis capítulo 37 versículo 2 y dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel, es decir, su papá Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y este muchacho soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que en medio aquí que de mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos, hermanos, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas que son ustedes se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: padre, heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí,
Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y daremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, su hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que luego, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no lo halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré a mi padre? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñaron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él les respondió y les dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo ha devorado. José ha sido despedazado. Entonces Jacob su padre rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta la muerte, hasta el sepulcro. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Tremenda historia, ¿cierto? Es una historia larga, aquí seguiremos leyendo, pero es muy emotiva, y por eso yo quiero decirles, queridos hermanos, que el título del mensaje es este: Dios está conmigo. ¿Puede repetirlo? ¿Cómo es? Dios está conmigo. ¿Por qué no se golpea el pecho y diga, Dios está conmigo? Vamos a encontrar que a pesar de las circunstancias adversas que pueda tener usted o que pueda tener yo, lo importante es que Dios esté con nosotros. Y José era uno de esos hombres, esos jóvenes donde Dios está con esas personas. Yo admiro mucho a la juventud, especialmente a esos niños y adolescentes tan sanos, tan virtuosos, que quieren honrar a Dios, que quieren alabarlo, que son inteligentes, activos. Y yo me imagino así a José, tiene sueños que son venidos de Dios. Estos no son sueños de porque quiere soñar, sino que Dios quiere que él sueñe desde temprano que iba a hacer ¿qué? ¿Qué iba a hacer José? Una persona ¿cómo? Una persona grande, una persona de gran valor, una persona que en realidad iba a ser reconocido no solamente por la gente, sino por sus hermanos, por su padre y por su madre. Tenía sueños que declaraba a sus hermanos, ¿cierto? Y allí entonces él quiere manifestar lo que puede hacer Dios. Pero amados hermanos, lamentablemente la envidia existe.
¿cierto? El egoísmo existe, al mismo tiempo existe la mala intención y sus hermanos no tienen una relación con Dios como él sí la tiene, ni tampoco una buena relación con su padre, y son personas envidiosas. Cuando llega el momento van a decir: acabémosle los sueños, acabemos a nuestra propia carne, que es nuestro hermano, y lo mandan como esclavo a otro lugar. Amados hermanos, yo no sé cuáles han sido sus circunstancias. Si usted ha tenido adversidad, si usted ha tenido problemas, si usted ha tenido circunstancias dolorosas, pero una cosa sí le digo, amado hermano, que nosotros en algún momento no sabemos manejar las circunstancias. Yo, ¿cómo puedo manejar las circunstancias si mi hermano tiene envidia contra mí? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias si en pronto en el trabajo tienen envidia contra mí? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias cuando un muchacho estudia en un colegio y es uno de los nerdos buenos y agradables del colegio y están en contra de él por ser inteligente, envidiosos? Estamos en un tiempo doloroso que los colegios hay el matoneo, ¿cierto? Y entonces el mejor lo tiran los peores a ver, le ponen la zancadilla, lo golpean y lo hieren por simplemente de ser un buen estudiante. Así estamos en una época hostil. Imagínese usted a José, sus propios hermanos mayores, por el hecho de ser alguien amado por su padre y tener sueños, con eso ya lo tienen para menospreciarlo, para tirarlo fuera del camino. Yo me imagino a él metido en la cisterna allá, llorando: hermanos, sáquenme de aquí. ¿Por qué me tienen, hermanos? Yo los amo. Ustedes, ¿por qué me dejan en este lugar? Tremendo, ¿cierto? El impacto tan terrible cuando de pronto, en vez de sacarlo para abrazarlo, lo sacan para venderlo. Yo creo que si usted ha tenido circunstancias adversas, las más dolorosas pueden ser las de José, vendido por sus propios hermanos. Amado hermano, yo no sé si usted sabe lo que es la esclavitud, pero la esclavitud es de lo más terrible. Perder uno identidad, perder uno su idioma, perder su cultura, perder a las personas que ama. Y es llevado, este muchachito, llevado a un país lejano donde nadie lo conoce. Perdió el amor de su padre. Perdió el lugar de su casa, su morada, todo lo perdió, todo lo perdió. Amados hermanos, quiero que le tengan esto en cuenta y escríbanlo y digan esto: no puedo manejar las circunstancias o las situaciones de otros. No, hermano. Muchas veces usted va a encontrarse en grandes dificultades. Y no porque sea criatura de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, ¿sí? Podemos certificarle: nunca vas a tener problemas. No, no, no. Esta iglesia no dice pare de sufrir. Las circunstancias están manejadas por Dios. Amén, hermanos. El único que podría evitar que sucediera esto, ¿quién es? Dios. A veces preguntamos: ¿por qué Dios? ¿Cierto? ¿Por qué me sucede esto, Dios? ¿Por qué me echaron del puesto, Dios? ¿Por qué esta enfermedad, Dios? Amados hermanos, no podemos manejar las circunstancias, las situaciones. ¿Alguien le puede hacer a usted daño? Un accidente, por ejemplo, donde usted va gozoso para un viaje y lo golpean y usted queda parapléjico. Tremendo, ¿cierto? Una persona que tiene casi mi misma edad, creo que la misma edad, es pastor también. Él vive en una silla de ruedas porque a esta edad de 17 años, claro, no conociendo de Dios, todos sus hermanos con él iban en un carro, ¿sí? Tomando, bebiendo, pero llegó un carro detrás y ¡pah!, lo golpeó. Y a él lo golpeó aquí totalmente. Y él quedó toda su vida parapléjico. Ahora tiene mi edad, sigue siendo pastor. Pero las circunstancias no las podremos manejar. Esas están en las manos de Dios. Ahora,
La única circunstancia, voy a decirles, la única circunstancia que usted sí puede manejar es usted mismo. La circunstancia que se puede manejar es usted mismo. Porque cuando yo comienzo a anotar a José, noto que este muchacho, su circunstancialidad, la situación que le sucedió, no lo dejó tirado y derribado. No. Leamos un poquito, por ejemplo, allí encontramos en el capítulo 39 cómo viene llegando José a Egipto. Después de ser despreciado por sus hermanos, ya declarado como esclavo, donde iba a quedar toda su vida metido en un ambiente diferente, yo puedo notar aquí algunas cosas importantes. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aquí encuentro a un muchacho manejando las circunstancias, no las circunstancias manejándolo a él. Sí, bueno, hay gente que dice, caray, pero mi vida, ¿qué vale la pena si no conozco a mi papá, no conozco a mi mamá? Algunos hablan así, ¿cierto? Porque tienen problemas. Algunos en un momento a otro dicen, caray, que si mi vida ha sido menospreciada, mi papá nunca me quiso, nunca me amó, amó más a los demás y no me amó. Y viven una vida de tristeza, una vida de melancolía, una vida de solamente por diosera, entristecida y enlutada. Amados hermanos, no manejan la circunstancia, pero yo puedo notar que este muchacho se liberó del dolor de sus hermanos, que lo que le habían hecho. Se liberó de sentirse esclavo y de sentirse nada, para comenzar a ser levantado ¿por quién, hermanos? Por Dios mismo. Una de las cosas que usted va a notar comenzando ahí en la vida de José es que él fue un valiente en medio de las circunstancias. Él entonces estuvo aquí dispuesto a comenzar a servir, comenzar a ayudar a Potifar, a levantarse, y era inteligente, era hábil. Y cuando una persona es inteligente, hábil, cuando es una persona servicial, comienza a subir los peldaños ante la sociedad que es injusta. Aquí notamos que ya no va a ser un simple esclavo, ahora va a ser ¿qué? El mayordomo de una hacienda. Inmediatamente, porque él supo manejar. Yo no creo que Potifar hubiera escogido a José en el momento en que estuviera amargado, ¿sí? Que estuviera ahí lleno de tristeza, que estuviera llorando continuamente. Yo no creo que lo escogería por eso, ¿cierto? No, yo por lo menos, yo no escogería a alguien que estuviera lleno de amargura, lleno de resentimientos, lleno de dolor, ¿sí? Lleno de una situación del pasado, de lo que le han hecho. Ahora, ¿tenía derecho de llorar? Sí. ¿Tenía derecho de estar resentido? Sí. ¿Tenía derecho de entonces criticar? Posiblemente sí. ¿Le serviría para algo hacer eso, hermanos? Quiero oírlo. ¿Le sirve a usted ser un crítico? ¿Le sirve a usted estar resentido? ¿Le sirve a usted estar amargado? Yo lo entendí desde temprano con la vida de José. Jamás por mis circunstancias adversas voy a resentirme. Esto va a la presencia de Dios en quebrantamiento. Libérame, Dios, de mi dolor. Libérame, Dios, de mi tristeza. Libérame, Dios, de mis angustias. Libérame, Dios.
para que cuando comienza el día, ¿en qué podemos servir? Hay gente que uno le dice, hermano, ¿por qué no ayudas en algo? Hermano, usted me pide a mí. Usted no sabe el dolor que tengo. ¿Qué pasó? Dolor que tengo. Usted hace más de un año que no me dio un saludo. ¡Wow! ¿Estás herida por un saludo? Sí, hermano. Sí, hermano. Lo maneja las circunstancias de esa persona. Una cosa tan simple como eso la puede manejar por varios años. Y estoy herida. ¿Será una persona colocada en un lugar alto esa persona? ¿Será reconocida? Ahora, ¿será Dios el que lo bendice? No, hermano querido, no, hermana querida. Segundo punto, asegúrese que Dios está contigo en su vida. Asegúrese. Asegúrese. Yo he tenido personas con experiencias de dolores terribles, pero los he visto en victoria con el poder de Dios. Una mujer me decía, pastor, mi mamá tuvo muchos hombres y uno de estos hombres abusó de mí. Así lo decía. Abusó de mí. Mi mamá nunca lo supo y cuando lo supo me golpeó, me maltrató, me echó porque considera que yo era la culpable. Estuve deambulando por estas calles de la ciudad de Bogotá. Estuve en el Bronx. Viví. Pero un día oí de Dios y Dios me transformó. Me sacó del Bronx embarazada. Pero desde ahí me di cuenta que yo sí seguía ese camino, era el camino de la desgracia y el dolor. Ahora esa muchacha es una persona que tiene un negocio y lo maneja. Pero ella dice de sus hermanas, y dice, pero mis hermanas que no tuvieron lo que tuvieron, andan allí borrachas, andan llevando su vida en promiscuidad y no han querido levantarse. Si ellas no han querido conocer que Dios me transformó, que Dios me cambió. Amados hermanos, en Génesis 39:2 lo que usted tiene que colocar ahí es que lo importante es no solamente ganarle la batalla a la circunstancia interna suya, su situación interior, hermana querida, hermano querido, usted no puede vivir sentimental, usted no tiene que vivir en una forma negativa, usted no tiene que vivir una forma que daña hacia sí mismo, te dañas a sí mismo y dañas a los demás. Dios no va a estar contigo. Asegúrese en segundo punto que Dios está. Mire, más Jehová estaba con José, dice. Y eso es lo importante. Eso lo dice dos veces. Por ejemplo, en el versículo 23 usted puede notar que viene ahora un dolor para José. Él está en la hacienda, ¿cierto? Allá con Potifar trabajando todo sobradamente, todo especial. El hombre, eso comenzó a producir. Hay más vacas, hay más animales, hay más siervos, hay banquetes. Es una casa maravillosa. Pero dice la Biblia que cuando uno lee, algo está sucediendo a él. Veamos desde el versículo digamos 5. Que dice el versículo 5 del capítulo 39 y dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová está sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía Potifar en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo, ¿qué pasó? Puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Qué muchacho tan sabroso, tan especial, tan exquisito, inteligente, sabio, sano, ¿sí? Pero ¿qué dice el versículo 8? Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
Dios me ha dejado a vigilar su casa. Dios me ha colocado aquí a estar organizando a sus siervos, sus animales, las cosas que tiene, los bienes. Y lo único que entiendo es que jamás puedo tocarla a usted. Y también, como su padre le había dicho, y como una parte de la cultura, mire, podía José tener mujeres y casarse con varias mujeres según ese entonces, como su padre lo hizo. Pero una cosa no se puede hacer en ese tiempo: tomar la mujer del prójimo, que se llama adulterio, ¿cierto? Es el pecado más terrible en relación a alguien, ¿sí? Porque la mujer de fulano es el esposo de, ¿cierto? Es lo más terrible. Y él mismo dice aquí, está diciendo: ¿cómo yo pecaría? Versículo 9, ¿cómo pecaría yo contra Dios y hacer este mal? Pero ¿qué pasa, hermanos? Ahí comienza la tentación. Otro caso en la vida va a tener siempre tentaciones. Y ahí el muchacho le iba bien, estaba bien, y el jefe estaba contento con él. Pero viene esta mujer a provocarlo más. Dice la palabra en versículo 10 que hablando ella a José cada día, duerma conmigo, papito. Uy, tan lindo que estás, cómo estás de sabroso. Uy, pero qué piernas, y lo otro, y tal vez hasta que lo tocaba, y no sé qué. Y entonces hablando ella a José cada día, y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor de Potifar y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Tremendo. Hay historias dolorosas, y la historia de José no es una historia agradable, no es bueno. Cuando un momento a otro estas provocaciones por hacer el bien encuentra que le pagan mal. ¿Y cómo puede uno arreglar una circunstancia adversa como esta? ¿Cómo puede José llegar a decirle a su amo: no es ella? Cuando él no tenía ni autoridad para hablar, lo único era callar, bajar la cabeza. Yo me imagino otra escena terrible para él. Y llegó a llegar Potifar y tal vez lo cogió a bofetones, tal vez agarró y le dio por la espalda varias veces y le dijo: ¿y por qué cuando te di confianza vienes a hacer esto? Pero ¿cómo sale la verdad? ¿Cómo puedes saber? ¿Quién sabe la verdad? Dios sabe la verdad. Pero Dios no actúa. Mire, hermanos, Dios no actúa en algunos momentos por algún propósito, hermanos. Esto era un propósito de Dios también. Así que esta persona no solamente es maltratado por sus hermanos, ahora maltratado por una mujer, burlado. Yo creo que esa mujer se reía cuando lo veía. ¿Sí bien? Pues no haber acostado conmigo. Si estuvieras me saboreado, me hubiera tocado. Ay, mire lo que le hubiera sucedido. Mire lo que se perdió, cosa rica. Sí, porque así somos los colombianos, ¿cierto? Este es un hombre santo, este es un muchacho intachable, y aún por ser intachable paga el precio, hermanos. Y si en algún momento usted tiene que pagar el precio por una vida recta, por una vida intachable, aquí tiene el ejemplo. Vale la pena, porque Dios protege, Dios sabrá. Mire el versículo 21 lo que dice: pero Jehová estaba con José y le extendió ¿qué? Su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel.
Si usted se libera de su propio resentimiento y amargura por el maltrato que lo hacen y se manifiesta los dones, las habilidades que Dios tiene, hermanos, cualquier problema que pueda suceder no es problema. Téngalo entendido. Dios sabe por qué suceden las cosas, lo decimos, ¿cierto? Porque decimos un versículo Biblia, declara todas las cosas que, todas las cosas a los que aman, ¿les sirve qué? Para bien. ¿Cómo me sirve? Dependa de Dios, hermano, y va a encontrar el porqué. Aquí este hombre se asegura de que Dios está con él. El respaldo de Dios está libre de amargura, libre de dolor. Él ya había perdonado a sus hermanos. Aún yo creo que allá en la cárcel dijo: yo perdono por tu nombre, Dios, a esa mujer que me produjo dolor. Porque lo mismo, uno va a una clínica y ¿qué encuentra? Gente con tristeza por su enfermedad. Usted va a una cárcel y ¿qué encuentra? Gente rencorosa por los problemas, ¿sí? La única persona que yo he visto especial, sí, fue una persona en la cárcel que fue aquí de la iglesia. No se me olvida porque fuimos a visitarlo y ya era el líder de la iglesia de ese sector. En alguna instancia él decía que por injusticia, uno de los exalcaldes de aquí de Colombia, de Bogotá, perdón, cuando él era gobernador de Boyacá, él estaba en una posición alta, este hermano de la iglesia, y lo acusó de un desfalco. Y lo supo manejar, y él estuvo aquí ya como copastor, y cuando un momento de la noche a la mañana, se lo llevaron a la cárcel, acusado. No sé cuánto pasó, si casi 2 años pasó en la cárcel. Él se llamaba Jorge Quijano. Y Jorge Quijano, cuando estuve en la cárcel allá, fue otra cosa. Cuando uno lo visitaba, uno quedaba sorprendido. Pastor, venga un momentico, porque aquí tengo a esta persona para hablarle de Cristo. Tengo al otro, ya tenemos una reunión de oración. ¿Y qué es su problema de sentirse encarcelado? Dios sabrá, hermano, cuando Dios me saca. Pero mientras me saca, la palabra de Dios se manifiesta en esta cárcel. Tremendo, hermano. Es ahora que me acuerdo de él, de Jorge Quijano. Uno de ellos era Michelsen, el que era el dueño o fue el dueño del Banco de Colombia, Jaime Michelsen. Yo lo conocía ya, estaba en la cárcel también, estaba con otros de banqueros y predicaba la palabra. Jorge Quijano. Sí. Es que cuando uno es libre de resentimiento, hermanos, no importa si está en el hospital o si está en la cárcel por injusticia, por justicia, lo que sea. Pero cuando tiene la presencia de Dios, hermanos, uno es diferente. Amén, hermanos. A usted lo hace diferente, no la circunstancia, sino la presencia de Dios. Diga, la presencia de Dios, dígalo más fuerte, la presencia de Dios me hace ser diferente. Gloria a Dios. Esa es la diferencia. Y yo pude notar acá cómo este hombre fue. Otra persona que de un momento a otro revolucionó los hospitales fue Maribel Quintana. Está al borde de la muerte hace como 2 años. Está en un problema terrible. Ella no puede comer, se le cerró aquí. Tienen que hacer una operación tremenda a ella. Sí, pero era increíble, decían ellos. Era increíble, no se quedaba en la cama, sino iba a predicarles. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Venga, le predico de Cristo, venga, le predico de tal, la otra. Y ya casi al borde, señora, pero es que la meten a internar a la cirugía, por favor, por lo menos acuéstese en la cama. Porque ella medio acabada, medio el otro. Y ella me pidió, me llamó y me dijo: pastor, ore por mí, ahora llega el momento, no sé si muero o estoy acá, pero confío en Dios. Si hay una persona que, de las mujeres que le irradia a usted mucho gozo, se llama ella Maribel Quintana. Tiene una unción y un poder tan grande. Ella ganó a su esposo, ella ha manejado a su esposo. Ella misma dice: mi esposo es de carácter fuerte, pero yo lo amo y lo levanto y lo reconozco y voy y lo levanto. Esas son las hermanas que uno necesita como mujer, ¿cierto?
Alguna mujer diría, yo también necesito un hombre como esposo como José. ¿Quién le gustaría tener un hombre como José? ¿Cierto? Todo especial y así, levantado en victoria, hermanos. Tercer punto, hermanos, el propósito está por encima de las circunstancias. Si Dios ha dado un propósito para nuestras vidas en la tierra, que creemos que Dios en orden no nos ha tirado en esta tierra para, bueno, haga lo que quiera, hermanita, mire, Dios diciéndole, hijita, mire, haga lo que quiera, sí, vaya, revuélquese si quiere, hágalo, no, Dios tiene escrito lo que usted tiene que hacer. Dios tiene escrito y planeado. Los sueños de José no eran sueños de José, eran sueños de Dios, eran propósitos de Dios. Y cuando uno conoce los propósitos, luche por ellos, enfréntese a favor de esos y Dios estará con él, con usted. El propósito está por encima de las circunstancias. Para ser un gran gobernante, este hombre tenía que aprender a ser un administrador de hacienda, saber manejar problemas de una cárcel y llegar hasta allá. ¿Por qué no miramos en Génesis 41 versículo 38? Estoy brincando, hay tanto que decir de este hombre, pero aquí ya estamos notando de que es un gran hombre que conoce aún las visiones, que conoce los sueños, y en un momento el gran emperador de ese país en Egipto, el faraón, tiene un sueño que él en un momento a otro imagina de 7 vacas fuertes, 7 vacas flacas. Ustedes han oído eso, las espigas, y que las vacas gordas son comidas por las vacas flacas, y ese sueño perturbó al faraón. Pero un momento a otro dijeron, en la cárcel hay un hombre llamado José que sabe interpretar sueños, y dijo, tráiganmelo. ¿Quién es? Y él viene y lo trae y le traduce el sueño, porque es revelación de Dios de los sueños, y le dio a entender qué era. Cuando faraón se da cuenta de este personaje tan grande que tiene otra gracia de Dios, dice y pregunta, versículo 38, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 39, y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tremendo. Ay, esto era lo que había soñado José, que un día iba a ser el primer ministro del imperio más importante de ese entonces de Egipto. Ahora llegó el momento. Llegó el momento de la victoria, llegó el momento de ser reconocido, porque él sabe que supo alimentar sus sueños. Aunque estuvo en la cárcel, aunque estuvo como esclavo, supo y dijo, un día gobernaré, un día dirigiré un país, un día tendré algo grande. Dios me lo dijo. Dios entonces estaba siendo preparado. Amados hermanos, escriba para su vida, el peor error de la vida es vivir sin propósito. El peor error. O vivir equivocado. ¿Usted para qué vive, hermano? No, bueno, tener hijos, yo creo. Trabajar, comer y dormir. Para eso. Eso es. Pues un propósito es, perdón, estúpido, sin valor. Pero cuando usted sabe para qué vive. Y yo creo que eso fue lo que mi madre hizo con nosotros más que mi padre. Mi padre no leía la Biblia tanto como la leía mi madre. No oraba tanto como oraba mi mamá. Y mi mamá comenzó a presionarlos a orar, a leer la Biblia, a declarar palabras sobre nosotros, a declarar, serás un pastor, serás un siervo de Dios, serás esto, serás aquello. Somos 8. El muerto terminó predicando aquí en la tierra, David, mi hermano. Los otros estamos predicando. Ahí usted ve la foto de mi hermano menor visitándolo yo a la iglesia que esta iglesia levantó aquí en Fontivo, de cerquita nomás acá. Pero hay un propósito. Cuando yo fui a la universidad sabía que había un propósito conmigo. Cuando estuve en el colegio sabía que había un propósito de Dios conmigo. Cuando comencé a crecer sabía que había un propósito con Dios conmigo. Pregunto, ¿usted conoce el propósito de Dios para su vida? Silencio en la noche, ya todo está en calma. ¿Sí? ¿Sabe del propósito? No,
yo digo, se me da la gana. ¿Y cómo te vas a presentar delante de Dios? Es que Dios te levantará de los muertos, hermano. ¿Qué pasó contigo? Te di vida, te di 60, 70 años, 80 años de vida. ¿Qué hiciste? Hice lo que se me viene en gana, Dios. ¿Y Dios lo felicitará? El castigo más grande no solamente son pecados hechos, sino la desobediencia al Dios creador por el cual le dio la vida a usted. ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando uno ve levantada gente como un Marco Fidel Suárez que se hizo presidente de esta nación, no sé si alguien conoce de historia. ¿Sabe la vida de Marco Fidel Suárez? ¿Sabe lo que era su mamá? ¿Sabe lo que era su vida? Y mire lo que llegó a hacer. Su mamá lavaba ropa, como muchas mujeres en Colombia lavaban la ropa de otros, para levantar a un hombre llamado Marco Fidel Suárez. Gracias por madres o padres que le ponen a su hijo y le declaran lo que para qué están viviendo. Hijo, tú vas a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y este hombre se le está cumpliendo. Mire el versículo 43, el versículo 43. Vamos a saltar algunos versículos del capítulo 41. Vamos a estar mirando algunos versículos. No tengo casi tiempo, pero es tan sabrosa esta vivencia, hermanos, que no puede usted esperar. Y diga esto, mire, y lo hizo subir en el segundo carro el faraón, y pregonaron delante de él. Esto es lo que estaba él soñando: doblad la rodilla a los de allá de Egipto. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, versículo 44: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safanapanea, y le dio por mujer a Asenat, hija de la Protifera, sacerdota de On. Y salió José por toda la tierra de Jehová y de Egipto. Y era José de ¿cuántos años? 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y vinieron los 7 años de abundancia, y comenzó a manejar esos 7 años de abundancia, ¿sí? A acumular, a guardar para el futuro. Vinieron los 7 años de escasez. Tuvo hijos, 2 hijos. Y vea el versículo 51. Aquí se ve personas sanas. Mire, llamó José el nombre de su primogénito como Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Todo el dolor me lo hizo borrar, me lo quitó Dios. Y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amados hermanos, ¿conoces el propósito de vida? La vida es hermosa. Yo estoy reestructurando los propósitos de vida porque ya estoy llegando a niveles mayores. Pero yo quiero terminar en 85, 90 años en un buen liderazgo. Estoy acercándome a los 60 años y tengo que saber cómo planifico mis años. No soy igual a cuando tenía 30 años, no tengo la misma fuerza, pero sí tengo un espíritu dinámico. Yo sé que tengo que descansar más ahora que antes, hace 30 años. Ahora descanso un poco más, tengo que descansar. Pero sé que puedo ser proyectado por Dios para cosas grandes, mejores. Aún Dios me ha mostrado que para mí lo mejor no ha llegado para mí. Para mí no. Y me agrado de muchas cosas que he hecho, de cómo he tenido a mis hijos, de cómo he levantado iglesias, cómo he levantado empresas, cómo he tenido un hogar, cómo se han desarrollado ciertas situaciones. Pero mi mejor tiempo, les digo, no ha llegado para mí. Creo que mi tiempo mejor llega cuando esté cerca a los 60 años, que va a ser ya próximo. Va a ser algo espectacular Dios conmigo, ¿sí? Esté confiando en Dios, porque Dios sí te levanta, hermano. Después vamos a anunciar noticias en relación a mi hijo Juan Carlos.
pero cosas grandes Dios quiere hacer. Cuarto, la grandeza es manifestada y podemos notar en Génesis capítulo 42 versículo 6. Se me ha acabado el tiempo, yo no sé si terminar de predicar el próximo domingo. Génesis capítulo 42, 6, aquí usted ve la grandeza manifestada, pero la humildad de José. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Y aquí hay una historia tremenda. Ahora, ¿es que José no ha perdonado a sus hermanos? Sí, hermano. Desde el momento que llegó allí a estar en la casa de Potifar, los perdonó. Ahí, porque no puede una persona libre que tenga resentimiento ser persona bendecida por Dios y útil para los demás. Pero usted va a encontrar acá a un hombre que sabe que necesita restaurar a su familia. Y la restauración necesita tener un proceso. La reconciliación necesita un proceso. Por ejemplo, hermano, hermana, cuando usted tiene un problema con su cónyuge, especialmente las hermanas con problemas que ha tenido con un esposo en relación a algo de infidelidad o de cosas, y se ha ido, tiene un hijo por otro lado, tiene cosas que han sucedido. Cuando usted tenga eso, no se llene simplemente y quede amargada y qué triste soy, mi vida es una desgracia, este hombre nunca me quiso, lo otro, sino perdónelo. Pero el segundo punto es importante: saber reconciliarse. Y ahí hay error de pastores que no saben enseñar a una mujer cómo puede reconciliarse con su marido. Y entonces, no, que de una vez y que quiero otra vez, aquí estoy, que quiere comida, aquí estoy. No, momentico, yo te he perdonado, pero vamos a arreglar las cosas para bien de la unidad, para bien de esto. Todo el proceso que usted va a encontrar acá en José es que el hombre quería saber si sus hermanos se habían arrepentido de sus malas acciones, cómo tenían en su corazón a su papá, si en un momento a otro reconocían a Dios. Toda una cantidad de exigencias para poder manifestarse ante ellos. Esa es la parte donde yo me pongo a llorar. Es el tiempo donde la reconciliación me hace muy sensible, porque yo he sido una persona que me ha correspondido reconciliarme muchas veces, pero he entendido que la humildad, la sencillez, el esperar el momento es importante. A veces queremos reconciliar sin arreglar, y ese es el problema muy grave en muchos lugares. Sí, yo te estoy perdonando, yo no tengo resentimiento, no tengo nada, pero a ver, ¿sí? ¿Cómo está el corazón? Porque si el corazón de su esposo sigue siendo infiel, borracho, brusco, siendo una persona intolerante y todo, ¿para qué sigue pegado íntimamente con alguien así? ¿Para qué le serviría a José descubrirse así y saber que los hermanos siguen siendo groseros, vulgares, sin nada de eso? ¿No les parece, hermanos? Ok, conclusión. Pregunto, ¿Dios está en su vida? Entonces, ¿por qué tiene resentimientos, amarguras y tiene usted ahí unas carencias ahí? Diga, Dios no está con una persona. Díganlo todos, allá no veo a alguien que están hablando. Digan, Dios no está con una persona resentida, amargada, negativa. José era libre de amargura, de resentimiento contra sus hermanos.
Y contra esa vieja, ya saben quién, ¿cierto? Bien. Amados hermanos, recuerde, ¿cuántos de ustedes tienen promesa de Dios que Dios los va a levantar en alto? Gloria a Dios, llegará el momento. Pero yo quiero decirles que cuando llegue a lugares altos, aprenda a ser humilde y tenga una actitud reconciliadora. ¿Sí? Usted va a reconciliar familias, su propia familia. Va a reconciliar sociedades. En un país tan dañado como el nuestro, se necesitan reconciliadores, sanadores. Oremos por el presidente. El expresidente Uribe dice que es la brutalidad más grande hablar con el enemigo. Démosle bala, matémoslo, no nos dejemos engañar. Pero oremos a ver si nos reconciliamos los colombianos para una patria tan linda que nosotros tenemos. Mi Colombia es lo más hermoso, hermanos. Nuestro país es lo más hermoso. Pero tienes que orar por él. Oremos por la reconciliación. Oremos para que se haga en Cuba una posibilidad de paz, para que comencemos a ejercer la paz. Recuerde que el pecado es lo que separa de Dios. Si Dios no está contigo, nunca vas a desarrollar tu propósito. ¿Por qué no vienes acá y vamos a orar y decimos a Dios: vengo, Señor, para acercarme a ti, venga para acá? Vamos a terminar un momento en oración acá. Si estás sanado emocionalmente, hermano querido, si estás sano, podrás saludar a cualquiera. Si es al papá que te ha herido, a tu mamá, a tu jefe, lo saludas. Si ha sido alguien que te ha quitado tu derecho, libre, libre, libre. Porque esta es una iglesia que va a ser restaurada. Hablamos de crecimiento. Dios no puede, este crecimiento que dice esta hojita, no podrá hacerse. Ni aquellos que están orando por otros hermanos, si usted no está libre de resentimiento y amargura. Este viernes tuvimos a la psicóloga del Instituto Nazareno hablando de algo importante. Si tú no renuevas tu mente con la palabra, estás mostrando que Dios no te ha sanado. ¿Sí? Si no comienzas por el Espíritu de Dios sobre tu vida, las demás cosas no se van a arreglar. Primero Dios y la comunión con Dios. ¿Sí? José era libre. Lo podían maltratar, pero se soltaba, se levantaba, no quedaba en el piso. Hay gente que queda en el piso y uno le pregunta: ¿y usted por qué es tan odioso? ¿Sí? Yo a muchos le digo, a hombres más que todo: ¿y usted por qué es tan seco, tan frío? ¿Y usted por qué ni ama a su esposa? ¿Y usted por qué no la saluda? ¿Por qué no la abraza? ¿Por qué no abraza a sus hijos? ¿Por qué no da un saludo? ¿Por qué tiene esa cara tan cuadrada? ¿Sabe? Porque ha tenido problemas desde la infancia y nunca se ha podido liberar de eso. Digo, pues que es que mi papá me hizo así. Pues su papá lo hizo mal, lo trató mal. Pero hay un Dios que te está sanando, que te puede sanar. ¿Por qué no cierra sus ojos? Dios nos quiere utilizar. Dios te quiere bendecir, Dios me quiere bendecir. Dios quiere hacerlo a usted como José. Lea esos capítulos tan hermosos, quebrántese leyendo la palabra del Señor. Pero recuerde, la mano de Dios te sana de tus heridas, de tus maltratos, de las injusticias que han cometido contigo, lo que ha quedado en el corazón herido. Dios viene para sanarnos, viene para restaurarnos. Tal vez tú no has sido vendido como fue vendido José. Tú no has llegado a la cárcel con injusticia como lo fue José. Pero este varón supo llegar ante la presencia de Dios y entregar su dolor y su amargura y ser libre, libre. No hay peor tristeza que la que está adentro, guardada por años y años. Diga delante del Señor: amado Dios, más fuerte: amado Dios, en el día de hoy, toca mi interior, mi alma,
mis sentimientos, emociones. Quiero ser libre de tristezas, de negativismos, de amarguras. Si tú estás conmigo, dígalo otra vez, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Ven, Señor, libérame de tristezas, de abatimientos. Yo creo en ti y te necesito para que me sanes. Afuera tengo que enfrentarme a la vida, a personas, a familiares, a líderes. Pero Señor, mis congojas, mi negativismo no me hace ser la persona agradable ante los demás. Renuncio, otra vez diga, renuncio a la tristeza, a la melancolía, a todo dolor causado por otros, justa o injustamente. Gracias, Dios. Quiero ser libre en mi área emocional y ser una persona de gozo, de servicio. Tú vas a moverse en mi vida para que yo realice el propósito por el cual he sido creado. Gracias, Señor. Declaro que soy tu hijo, que soy sal de la tierra, que soy luz del mundo, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que soy pueblo adquirido. Este es el tiempo. Levante sus manos. Este es el tiempo. Otra vez diga, este es el tiempo de la bendición para mi vida, para los que están cerca. Mi corazón, Señor, se abre para la comunión contigo. Venga, Señor. Quedan con sus manos levantadas. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Divino. Fluye y sana. Y cambia el pensamiento con tu palabra. Y Señor amado, de esas mujeres tristes y abatidas, esos espíritus tristes y abatidos, de estos hombres, Señor amado, tal vez enlutados y pensando negativamente de la vida, se van, salen esos espíritus, salen esos estados emocionales, salen de la vida, salen de nosotros, en el nombre tuyo, Dios, porque tu gracia y tu gloria es para nosotros. La bendición es para mí, diga, la bendición es para mí, no solamente para José, es para mi vida. Cumpliré, dígalo fuertemente, cumpliré los propósitos de Dios para mi vida. Otra vez, cumpliré los propósitos de Dios para mi vida. Gracias, Dios. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana. La excelencia de Dios está con nosotros. Adórele, sea como José, lea esos 10 capítulos y verás la gracia de Dios. Salúdese amablemente, fraternalmente. Diga, mi vida es de victoria, mi vida es de bendición, mi vida es de restauración, mi vida es de sanidad. Bendición mía. Dios la bendiga, preciosa.